Estamos de regreso en su programa Acá Entre Nos, y antes de comenzar la sección le volvemos a enviar un saludo especial a nuestro patrocinador Jonathan Águila, alias El Cuervo, que nos sintoniza desde Nueva York. Y ahora sí nos vamos con la sección pues más esperada de este programa, y hoy van a hablar, más bien Javi trae un tema bien preparado de planeación y construcción segura con un invitado especial, Alfredo Ferrer Peregrina. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a buenas tardes. Nuestros ciberamigos, y con mucho gusto aquí participando con ustedes. Así es. Gracias, bueno, Javier. No hace nada usted. Y ahora sí, como cada miércoles, vamos a empezar con este tema de planeación de desastres. Como ya lo había mencionado mi compañero Vero, pues nos acompaña el ingeniero. Sí, soy ingeniero civil, Alfredo Ferrer Peregrina. Exactamente. ¿No? Y bueno, con él vamos a hablar lo que es este tema de las construcciones seguras y buena planeación, que de hecho él me corrigió porque es al revés. Sí, ¿verdad? Bueno, es que es un punto bien importante. No, claro que sí, claro que sí. Y desde luego expresar que una construcción sea segura, pues es lo ideal que debemos todos tener como para no nada más nuestra comodidad, nuestra seguridad, porque pues la tierra nos pone a prueba, ¿no? Sí, así es. Y hemos aprendido a prueba y error, y me refiero a la humanidad, porque pues en realidad pues las cosas, las reglamentaciones y construir de manera segura pues ha ido derivando precisamente de las malas experiencias. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Oaxaca. Si observamos las construcciones antiguas del siglo XVI, XVII, todas son achaparradas, para explicarlo de alguna manera, porque sí. hay una zona sísmica, pues desde luego construían, se les caían y volvían a construir, de tal manera que pues la consideración que fueron ellos a las conclusiones que fueron llegando pues es hacer las chaparras y más anchas, ¿no? Así es. Y yo creo que es importante tomar en cuenta ese tipo de factores, ¿no? El lugar geográfico en el que nos encontramos, el saber, obviamente no olvidar y recordar siempre cómo se han ido dando estos sucesos, estos fenómenos naturales, obviamente para ir teniendo un registro y de ahí basarse para saber de entrada, por ejemplo, no vamos a construir en el lecho de un río, por muy bonito que esté el lugar, sí. Porque no sabemos en qué momento se pueden venir una crecida, ¿no? Exactamente, venir una crecida de río o repetirse esos ciclos de lluvias torrenciales que regularmente toman por sorpresa a la gente, ¿no? Que ya se había sentado en estos lugares que por muchos años ya se encontraban, vamos a decirlo de esta manera, tranquilos, ¿no? O sea, sin ninguna afectación. Entonces, parte de esa buena planeación es tomar en cuenta todos estos factores, revisarlos y obviamente a partir de eso empezar así, vamos a decirlo así, desarrollar estos planos. Vamos a ponerlo de esa manera, estos planos mentales, de decir, bueno, ok, ya tengo confirmado este tipo de elementos, ya sé esto, ya sé aquello. En base a eso empezar a decir, bueno, voy a necesitar que mi casa sea como lo que comentaba hace un momento, ¿no? En el caso de Oaxaca, es una zona en la que llueve mucho, la necesito un tanto más elevada, no sé, las condiciones climáticas son muy agresivas, hace mucho frío, necesito que tenga determinadas características de techo, no sé, cosas así. Sí, desde luego. Bueno, aquí hay un punto que se mencionó y es correcto, de decir de los registros. Los registros, porque esto es un elemento que nos va a ir dando ideas. Decimos nosotros en ingeniería que prospectivamente el hecho de tener información previa nos va a ayudar a tener precisamente esa prospección, esa posibilidad. Tenemos elementos matemáticos, estadísticos, con los cuales nosotros podemos inducir o podemos tener una idea de la determinación del futuro. Desde luego, estadísticamente, en el caso de los registros de lluvias, pues necesitamos cuando menos lectura de 30 años para poder inducir estadísticamente lo que se llama lo que yo dije hace rato, la creciente, es lo que hidrológicamente se llama la avenida. Es una avenida máxima de agua y desde luego eso se propicia pues por las condiciones de clima, puede haber variaciones, pero también tenemos un elemento muy importante que nosotros debemos determinar en ingeniería y estadísticamente, que es lo que llamamos el periodo de retorno. El periodo de retorno significa que es la presencia de un fenómeno similar cada determinado tiempo. Sí. O sea, si llueve un año, este año
Voy a poner el ejemplo de que en la altiplanicie, aquí de donde está el estado de Puebla, la zona metropolitana, desde luego, no estoy hablando de la sierra, que es otra condición, pues llueven en promedio 800 a 900 milímetros anuales, y me refiero más bien al periodo importante de lluvia, que es de mayo a septiembre. Pero este periodo puede variar, y es así como se presenta, de tal manera que un año pueden llover 800 milímetros, el año siguiente pueden llover 750 y el siguiente 1000, y entonces quiere decir que no tenemos un periodo de retorno constante, pero en la medida que se va abriendo ese periodo, 1, 2, 3 años, entonces la consideración va creciendo. Quiere decir que en un periodo de retorno de lluvia, ahora los políticos hablan y dicen las lluvias atípicas, ese es el nombre que los califican. Bueno, puede ser válido en el sentido de que no teníamos un registro, y desgraciadamente en México no tenemos para muchas zonas registros, en el caso de las lluvias, hidrométricos, que es medir la lámina de lluvia de cada año. Pero esto, desde luego, pues pudiera ser una limitante para ciertas zonas, porque no nos permite determinar precisamente la posibilidad de una lluvia extraordinaria. Desde luego, pues hay casos donde se requiere obligadamente tener información para que prospectivamente sepamos, por ejemplo, el diseño de la altura que debe de tener un puente para que pase el agua en un determinado momento. Y desde luego hay zonas donde en apariencia dicen, no, ¿por qué hicieron un puente aquí tan arriba? Me estoy refiriendo a los estados de Sonora, de Sinaloa, en Chihuahua, donde pues, aparentemente pues, aquí no pasa ni agua, y por más agua que le busca uno, no se ve, pero en realidad está calculado precisamente para una avenida máxima. Y en el caso de los puentes carreteros, fundamentalmente en carreteras importantes, autopistas, pues se pueden hacer determinaciones prospectivamente hasta 10,000 años. O sea, no es una cosa sencilla. El caso de que todos nos enteramos, donde lamentablemente 2 personas perdieron la vida del socavón, pues ahí a leguas, así como es una manera coloquial de decirlo, la desgracia sobrevino porque nunca demostraron que hicieron un estudio hidrológico. Nunca, ni tampoco demostraron que hicieron estudios de geología ni de mecánica de suelos. Y esto es muy grave, porque vaya, no podemos hacer obras tan costosas, tan importantes, y dejarlas así, sin un estudio verdaderamente de ingeniería. No, sí, y aparte esto de una buena planeación aplica para, ya sea desde la construcción de tu vivienda, sí, hasta la construcción de un puente o un circuito carretero, obviamente tomando en cuenta muchísimos factores como ya lo habíamos mencionado, el clima, ¿no? Estos cambios climáticos, exactamente. Sí. Y bueno, y ahora pasando a ¿qué se podría denominar como una construcción segura? Bueno, la construcción segura, desde luego, la reglamentación que existe actualmente en México, podemos decir que está determinada precisamente en base de tener factores de seguridad. Y esto, desde luego, hay una clasificación en cuanto a las edificaciones, porque hay edificaciones que no deben de estar en riesgo, pero para nada. Me refiero, por ejemplo, a un hospital. Entonces hay construcciones del grupo A, del grupo B, del grupo C, que pueden ser las que tengan no menos seguridad, sino que tengan una inversión menos en factores de seguridad. Porque las construcciones del tipo A, que como repito puede ser un hospital, puede ser una planta generadora de energía, una estación de gas, o sea, todo aquello que nos debe de representar una continuidad en abastecimiento de bienes o servicios de la vida diaria, debe estar considerada dentro de eso. ¿Y qué significa esto? Que deben de tener factores de seguridad más arriba de los normales. No quiere decir que un edificio de vivienda, una casa donde vivimos, no deba tener esa seguridad, no, sino que desde luego los factores son más grandes donde hay concentración, por ejemplo, de muchas personas, como puede ser un auditorio, un cine,
una iglesia, un palacio de gobierno. O por ejemplo instalaciones que deben mantenerse en funcionamiento a pesar de que un desastre se haya suscitado, por ejemplo, y a ver si no estoy mal, lo que podrían ser instalaciones militares también. Desde luego, sí, todas esas de bomberos, por ejemplo, las estaciones de policía, no les voy a decir lo que puede, vaya, todos nos imaginamos que debe tener una super seguridad. El único caso que tenemos en México de la planta nuclear de Laguna Verde, ¿no? Porque ya tenemos algunas malas experiencias mundiales, como el caso de Chernobyl, sí, así es, de una planta nucleoeléctrica que tuvo problemas, que falló, que tuvo pues muchos daños y donde se tuvo que sacrificar mucha gente. Me refiero a todos los militares que tuvieron que ir en apoyo y por órdenes, porque no hubo de otra. O el caso de Japón, donde también tuvimos un problema tuvimos como humanidad, como mundo, ¿no? Porque digan, está muy lejos, no nos llega. Pero bueno, el caso del accidente de Chernobyl, recuerden que se hablaba de las nubes tóxicas que venían a la Europa oriental, de Rusia hacia la Europa oriental, y desde luego eso pudiera generar muchas situaciones, ¿no? Entonces, sí, desde luego, pues todos estos factores de seguridad pues están siempre muy estudiados de acuerdo a la información que tenemos, porque no podemos decir, es que luego dicen, ¿por qué no diseñamos contra un sismo de 10? Pues sería prácticamente incosteable, ¿no? Entonces, sí tenemos en el caso de los sismos que diseñar, se llama la referencia el espectro de diseño. Un espectro de diseño es una gráfica que se determina de acuerdo a una condición de sitio, o sea, no puede ser lo mismo un espectro de diseño de Oaxaca a uno de Baja California. Entonces se van tomando todos los datos y desde luego se va tomando, es como una envolvente, es decir, una curva que va agrupando los eventos como se han ido presentando, y esos son los que aplican para el diseño de estructuras, que es una parte muy importante desde luego, porque pues hemos tenido la desgracia de ver ahora hasta por televisión, digo desgracia porque antes nos enterábamos muy posterior de alguna desgracia, pero ahora pues prácticamente las podemos ver exacto en tiempo real, y eso es una situación desde luego que en México podemos presumir que tenemos excelente ingeniería en general. Es uno de los países además que está generando per cápita, bueno, no per cápita, sino por más número de ingenieros por cada 100,000 habitantes, incluso más que Estados Unidos, porque bueno, sabemos que el mundo capitalista, pues que le interesa el dinero, ¿no? Entonces las escuelas de negocios, las escuelas que tienen que ver con otras muchas actividades de planeación, incluso este desarrollo tecnológico nos permite tener a nosotros ciertas posibilidades de ir a desarrollarnos. Desde luego sí estamos en un país donde la ingeniería en general estamos a niveles muy competitivos, eso podemos decirlo con mucho orgullo, y desde luego pues se están exportando muchos ingenieros, y tenemos, como bien dicen los especialistas que se dedican a estructuras, a geotecnia y a mecánica de suelos, que tenemos un gran laboratorio, uno de los más grandes del mundo en la Ciudad de México, porque la condición debe de ser no nada más de que hagamos una construcción segura, robusta, que aguante y todo, pero no debemos olvidarnos que el subsuelo, todo lo que está abajo de la construcción, del nivel de terreno para abajo, tiene una influencia muy grande, porque antes hablamos nosotros de que el terreno debería tener cierta capacidad, es decir, que si se le pone algo encima resistiera y no se hundiera. Ahora sabemos, ahora en los últimos 50 años, que el comportamiento del suelo es muy importante, y no nada más por la capacidad de carga que deba de tener, sino también por diversas condiciones, contenido de agua, por ejemplo, que no está pasando en Puebla en algunas regiones, como estamos sobreexplotando el suelo porque es la principal fuente de abastecimiento de agua al subsuelo, entonces el agua es volumen. ¿Y qué es lo que está pasando en ciertas zonas? Cuando pierde esa agua, está teniendo asentamientos, que es algo muy, muy fuerte que en Ciudad de México se ha dado a través de prácticamente los últimos 2 siglos, porque la extracción de agua ocasionó que desde luego, bueno, sabemos
históricamente, Sí, claro, que sí. fueron lagos, el lago de Texcoco, el lago de la Ciudad de México. Pero creo que se les ha olvidado esa historia. Hay principios, fotografías de principios del siglo XX, donde, por ejemplo, en la zona de la Merced, los que conozco en Ciudad de México, pues todavía había lanchitas. ¿En serio? O sea, en serio, hay fotografías y las pueden ver en internet, y los que ahora pues ya se volvieron prácticamente avenidas porque se desecó todo ese terreno. Entonces todo esto ha influido para que vayamos haciendo, desde luego, con ese desarrollo de la ingeniería, normas, especificaciones, reglamentos que sean exigentes y que vayan enfocados precisamente a la seguridad de las construcciones. Así es, y algo muy importante que usted acaba de mencionar es reglamentos, ¿no? Sí. Desafortunadamente en México El cumplimiento. tenemos ese pequeño detalle de que el cumplimiento del reglamento muchas veces no le tomamos la importancia que debemos, en algunas ocasiones es por abaratar, Eso es cierto. evitar gastos, y otra que me parece muy importante es el tiempo, ¿no? Muchísimas ocasiones, al haber una mala planeación, no se calcula bien el tiempo de construcción. O no existen determinado. siquiera los proyectos. Exactamente. Entonces, cuando se tiene contemplado entregar o aperturar algo, obviamente al no haber tomado en cuenta Los compromisos políticos, no clásicos, tienen que inaugurar Ajá, exactamente. Eso es uno de los tantos ejemplos, y también ahora sí que en el rubro privado también se da, ¿no? Cuando Sí, tú le sí. pides a un arquitecto, ¿sabes qué? Oye, mi casa, pero desafortunadamente a veces llegas y dices, ay, mira, ¿sabes qué? Es que no, cámbiale esta manguera porque está muy cara, ¿sabes qué? No, esto porque es mucho rollo, se va a tardar mucho, ¿no? O sea, a veces la gente que, pues sí, obviamente está emocionada por tener su vivienda y todo ese tipo de cosas, o montar su negocio o lo demás, a veces deja pasar algunos puntos que son claves, y por algo están en un reglamento, ¿no? Sí, desde luego, eso es una parte muy importante y que tiene que ver con la responsabilidad y desde luego con la ética. Uno por el lado del propietario, que es el que toma las decisiones, y a veces, como bien dice aquí Javier, dice, no, está muy caro, quítenle, ¿no? Y bueno, desde luego ahí entra desde luego la decisión económica, que no es exactamente la correcta, pero aquí debemos también de decirlo que estas reglamentaciones, el gobierno no tiene la capacidad suficiente como para poder supervisar todo. Entonces ya aparecieron otras figuras donde los que somos directores responsables de obras somos coadyuvantes de la autoridad. Okay. Pero ese coadyuvante de la autoridad pues tiene la responsabilidad precisamente de poder, más bien del deber de revisar los proyectos que están completos y sobre todo la ejecución. Creo que ya nos están corriendo, ¿verdad? Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí, no, y es que sí, exactamente, o sea, el cumplimiento de estos puntos es un factor muy importante, y yo creo que también debemos siempre recordar lo que mencionábamos al principio. Ahora sí que volviendo al principio, que tenemos que tomar en cuenta todo ese tipo de reglamentación, de normas, puntos. leyes y todo. Exactamente, y yo creo que lo principal es no olvidarnos en dónde estamos, ¿no? ¿A qué va el comentario? O sea, lo que comentaba, si nos vamos a ir a Oaxaca, tomemos en cuenta que es una zona con un clima distinto, con condiciones sísmicas. Con condiciones sísmicas distintas. Entonces, en base a esas condiciones sísmicas, en base a esas condiciones climáticas, alguna ocasión platicando fíjense que interesante es platicar con mucha gente. En algún momento platicaba con un operador de revolvedora, ¿no? Y en la práctica me decías que mira, el concreto que se utiliza aquí para los puentes no es el mismo que se utiliza en la zona costera. Y el tambor de la máquina debe ir girando a determinada velocidad, porque si tú no tienes el cuidado que se requiere para transportarlo, el concreto se pierde también. Sí. Bien, el problema es que en México somos un país de muchas leyes, y les quiero recordar que nuestro origen de legislación es de los romanos, y los romanos decían pueblo de muchas leyes, pueblo corrupto. Así es, pues muchísimas gracias, ingeniero, por haber asistido el día de hoy. Definitivamente nos quedamos cortos con este tema, porque hay mucho de dónde seguir hablando. Esperemos que pronto vuelva pues a cuando me regresar. inviten y que tenga el tiempo, porque a veces perfecto, pues esperemos tener suerte. Muchas gracias por la invitación, y con mucho gusto compartir
esas experiencias y esos conocimientos. Muchísimas gracias, gracias Javi por tu sección, gracias Abraham, De gracias nada. Aramis, agradecemos a Ricardo en Controles, yo soy Verónica Varela y los escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 en su programa Acá Entre Nos. Adiós.